Fernando Navarro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por venir. Buenas noches. Usted entró recién, pero sabe que estamos hablando de la reunión que hubo ayer a la tardecita en Olivos entre el presidente, Cristina y Sergio Massa. Esa reunión fue explícitamente desmentida. ¿Cuál es para usted la razón por la cual una vez que creemos que es la primera vez que se juntan solos en el medio de sesión tan importante donde uno dice, bueno, se están poniendo de acuerdo, niegan este encuentro? Yo no sé si se hizo la reunión, así que no puedo ni afirmar ni negar. No, se lo decimos nosotros. Entraron a las 18:30, le puedo decir hasta las patentes, creo, a esta hora. Pero se hizo la reunión. Bueno, muy bien, comentala. ¿Es bueno que se haya hecho? Por supuesto, siempre que hay una reunión. A ver, la política es diálogo, la política es poder discutir cara a cara, charlar, resolver problemas sobre todo. O sea que si se hizo, cosa que no me consta, pero te tengo que creer, me parece muy bien que se dialogue, que se hable. Es positivo. Lo mismo me gustaría charlar con Hernán, con la oposición, con los sectores pero todos quieren de la producción. Hoy casi todos quieren hablar con la oposición. ¿Viste? Da la sensación que el oficialismo invita a participar a la oposición cuando hay culpas para repartir. Al pantano. No, yo creo que primero yo entiendo lo que es hacer. Hace muchísimos años fui periodista, pero no de televisión, no del minuto a minuto, pero hice periodismo. Así que entiendo un poco la lógica y además me atrae mucho la comunicación. Pero para poder analizar la política o cualquier otra cuestión, hay que tomar un poco de distancia. Si estamos encima mirando el minuto a minuto, conocemos lo que pasa en el minuto a minuto, pero perdemos perspectiva. Yo a Hernán lo conocí cuando era ministro de Economía de María Eugenia Vidal. Y él era oficialista y yo era opositor y siempre dialogamos, a veces nos pusimos de acuerdo, a veces no. No es que uno tiene vocación de hablar con el distinto, sea oficialista o opositor ahora. En mi caso siempre, si no con quién, ¿cómo haces política si no? Pero que eso que usted dice, que lo viene sosteniendo estos días, lo hago desde que empecé a hacer política. Totalmente. Desde el año 1981. ¿Pero a usted le parece que la fuerza política en la que usted está integrado absolutamente. Y está transmitiendo esa Te doy ejemplos concretos. Aún estamos en pandemia, ¿no? Parece que nos hemos olvidado, pero aún vivimos en pandemia. Desde que comenzó la pandemia a hoy, y así va a continuar mañana, el presidente Alberto Fernández y hoy la ministra Carla Bisotti, en su momento Ginés, articulamos esa política con todas las provincias. Oficialistas, no todas iguales, pero oficialistas, opositoras, partidos provinciales. Y en el AMBA la política la acordamos con el doctor Quirós, con quien seguimos acordando cotidianamente. Yo le hablaba de ustedes así. Perdón, dos ejemplos más concretos. La negociación con acreedores privados se aprobó con el apoyo de todos los gobernadores del país, muchos de ellos opositores. La deuda externa, cuando se votó la renegociación con el fondo, hubo sectores del oficialismo que no nos acompañaron y tienen todo el derecho, porque no somos un partido único, donde somos monolíticos, sino que tenemos disensos, somos democráticos, algunos podemos estar a favor y otros en contra, y se sacó con el voto de la oposición. O sea que le doy 3 ejemplos de cosas muy importantes que hemos podido articular con la oposición, otras cosas no, pero tenemos datos concretos, no una idea, una hipótesis, hechos que ocurrieron que nos permiten, yo por lo menos soy optimista, si no haría política, si no creyera que no podemos convocar un gran consenso en el seno de la coalición para poder funcionar más articuladamente y simultáneamente convocar a la oposición, a los grupos de poder, a los grupos económicos y a la sociedad toda. Si no, Argentina no tiene destino. A ver, Lacunza, Navarro, esto decía hoy Guado de Pedro. Participe, cambiemos de la discusión de qué modelo de país vamos a consensuar. Lo que quería preguntarle a Lacunza es, ahí está el ministro del Interior hablando, como hacía Navarro recién, de consenso, de diálogo. La propia Cristina Fernández está hablando ahora de que hay que hacer grandes acuerdos para que la Argentina tenga solución. ¿Usted cree que la oposición puede sentarse hoy con el Frente de Todos a negociar el futuro de la Argentina? Yo reivindico las palabras del Chino, con quien nos tocó la corresponsabilidad en distintos roles de representar
al pueblo de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires durante 4 años, desde oficialismo y oposición. Y trabajamos bien, en general desde las diferencias. Y es mucho más interesante hablar entre desiguales que entre iguales. Entre iguales no hay nada que coordinar, es bastante aburrida la charla, ¿sí? Entonces, la necesidad de diálogo es entre diferentes. Así que eso es la invitación del ministro del Interior. Bueno, sí, vos lo insinuaste, Maru. En realidad, si te invitan cada vez que hay problemas, o sea, me parece más un abrazo de oso que una invitación a un diálogo sincero y constructivo. Y muchas veces se parece más a una emboscada que a la virtud de generar políticas de Estado o consensos. El chino puso un ejemplo reciente. Cuando había una hora crítica en este país, no hace 30 años, hace 3 meses, a una semana de defaultear al Fondo Monetario después de 2 años y 3 meses de gobierno, se puso un proyecto de ley y la oposición acompañó la renegociación con el fondo, no el acuerdo, pero sí lo que tenía que era su rol institucional para que la Argentina no entre en default. La oposición, con la concurrencia de la oposición, porque si hubiera sido el oficialismo solo, 1/3 del oficialismo votó en contra. Entonces, es muy difícil pedir concurrencia de la oposición cuando la mitad de mi gobierno se quiere desentender de las malas. Así que, bueno, en una invitación sincera, no una emboscada, y con todo el oficialismo, por supuesto, es lo que tenemos que construir a futuro. Hoy, hoy habló Juan Grabois, que no sé si por decisión o porque se le escapó, pero tuvo declaraciones importantes, la tenemos ahí para compartirlas. Estamos bailando en el Titanic. Y la única que lo vio a esto, y yo te lo tengo que decir, la única que tiene visión estratégica, es una estadista, es Cristina, que a mí hace 1 año y medio me dijo, estamos en riesgo de entrar en una hiper. Voy derecho a la Cunza. Sí. Él te dijo antes que no, pero bueno, Grabois dice que Cristina cree eso. Bueno, Luciana, sí, le creo a Grabois, no me consta, pero sí, Cristina dijo eso hace 1 año y medio. Y después siguieron gastando, financiándolo con que la emisión no genera inflación y que la deuda en pesos no importa porque es en pesos, 1 año y medio, bueno, la consecuencia es esta. Y si ahora vamos a seguir con más de lo mismo, bueno, yo te dije, no está cerca del 89, siempre que cambiemos. Ahora, Juan Grabois, digo, y parte del oficialismo, tiene un proyecto hoy para hacer el salario universal, el ingreso universal. Cuesta 2 puntos del producto. ¿Cómo se va a financiar? Me preguntó un legislador nuestro el otro día, me mandó el proyecto para ver la opinión. ¿Cuánto cuesta? 2%. ¿Y cómo se financia? No sé, me dice. Pregúntale a tus pares del oficialismo, a ver. Y me contesta, con déficit, o sea, más emisión, con impuestos progresivos, que como la palabra impuesto desagradable, la edulcoran un poco con el adjetivo progresivos, y con el ahorro que se va a hacer en los subsidios energéticos, que todavía no se hizo y ya se lo están gastando. Entonces, si ese es el proyecto, dentro de 6 meses vamos a tener más inflación, no menos. La de julio va a ser mayor que la de junio, ¿sí? Porque seguimos haciendo más de lo mismo. Entonces, no puedo entender la lógica de hace 1 año y medio que ven una hiperinflación y tienen un proyecto que sirve, que aumenta 2 puntos el déficit. Navarro, le pregunto antes creo que ya lo escuché, pero ¿está a favor de hoy implementar un salario universal? Me parece que es válido discutir una propuesta como puede ser el salario universal o cualquier otra medida que busque paliar la situación de millones de argentinos que la están pasando muy mal. Paralelamente creemos, y lo venimos planteando desde el 2010, por lo menos en el movimiento Evita y junto a otros sectores de la política, no solamente el oficialismo, que si nosotros no vamos variando en una planificación de por lo menos de una década la inversión social, la inversión productiva, difícilmente tengamos destino. ¿Pero hay plata? No digo que sea si es injusto o no el proyecto, digo, ¿hay plata para financiarlo? Bueno, eso es un tema que por eso es bueno, lo dijo ayer o anteayer la ministra de Economía, es un tema para discutir. Igual el proyecto de Juan no está basado ni en impuestos progresivos, ni en ahorro de los subsidios de gas y luz, sino él plantea una idea de unificar todos los subsidios y con ese dinero transformarlos
en el salario básico universal. ¿No le pasa a Navarro que digamos, cuando uno... Hay mucha gente pasándola horrible en Argentina, es una crisis social gigantesca, pero también es un poco frustrante, digamos, que nadie le dice, no, te voy a bajar la inflación, que es lo que les pega más duro y en la cara, digamos. No, te voy a hacer algo, no, voy a seguir generando lo que me está generando este problema, digamos. Es como decir, por un lado, por lo que te doy por el salario mínimo universal, te lo quito por la inflación que no la logro resolver. Pero te vendo que con el salario universal te estoy ayudando. No mezclemos las cosas. Ustedes me preguntaron de pera, yo estoy comentando un proyecto. No, pero... Perdón, porque si no es difícil. Yo no estoy pero el tema es que a mí me encantaría que todo el mundo tenga trabajo también, por supuesto, y que no haya pobre en la Argentina, pero el tema es que sean cosas que se puedan realizar. Por eso cuando uno para pone... poder entender lo que pasa en Argentina y poder analizar y poder preguntar, tenemos que entender por qué Argentina está como está. Por supuesto, no es una cátedra para que estemos 2 horas explicando, pero Argentina viene así de 76 retrocediendo. Sí, pero tenemos que hacernos cargo, sobre todo la clase dirigente, principalmente los políticos, más nosotros en este momento que somos oficialistas, también la oposición, los grupos económicos, los grandes medios de comunicación que forman opinión, que a veces también son grupos económicos, los intelectuales, digamos, a los que cuando hay crisis no nos va tan mal, ¿no? Porque a los que le va mal es a la mayoría del pueblo. Sí. Entonces, si teníamos alguna vez, tuvimos 4% de pobres, hoy tenemos 37%, que a lo mejor puede subir incluso en la futura medición, que ya veníamos con inflación, pero en un país de 85% de trabajadores formales, mucho más equitativo, y hoy no lo somos. Lo que me parece que tenemos que hacer, más allá de poder analizar si lo que dijo Juan, lo que no lo dijo, lo de la coyuntura, es pensar un plan de largo plazo y definitivamente sentarnos. Yo reivindico lo que dice Hernández, que tiene que ser, ellos tienen que sentir que es una propuesta sincera, que no es un abrazo de oso, pero ir más allá, aunque lo fuera, aunque nuestra intención fuera un poco artera de tratar, si no nos comprometemos y no nos metemos a buscar una salida, comprometiendo no solamente a la política, sino a otros actores. Y no solamente hablo acá de grupos económicos, la élite, sino también a nuestro pueblo, que nos da un ejemplo diariamente en esto que ustedes describen de que la pasan mal y sin embargo empujan para que este país funcione. No hay destino. Acá puede haber discursos, análisis, chicana, proyectos, pero estamos haciendo siempre lo mismo, o cosas parecidas. Yo entiendo y comparto, Chino. No, pero disculpe, comparto lo que no, porque usted socializa las responsabilidades. Quiero terminar la idea, y no socializo la responsabilidad, todo lo contrario. Voy a repetir cómo expresé la culpa. Si no hacemos cosas distintas, nos va a pasar lo mismo. Lo que yo estoy diciendo es que la culpa es de la política. No digo que tengan ustedes culpa. No digo usted, digo porque la política también está pensando en las elecciones del 2023. Pero también los grupos económicos. ¿Por qué los grupos económicos? Tiene un rol social distinto, pero una digamos responsabilidad las cosas diferente. porque si no, no se... No es por... No quiero... ¿No sabías que hubo una dictadura? Sí. Ay, Chino, sí. Bueno, Chino. ¿sabías que esa dictadura... Perdón, porque no son cosas menores. ¿Vos sabés que esa dictadura... Chino, perdón. tenemos que ir a la pausa, pero lo vamos a seguir hablando. Pero, digamos... ¿Vos sabés que esa dictadura estatizó la deuda de lo que en aquel momento en los grandes grupos económicos llamaban capitales de industria? ¿Sabían eso? Sí. Que estamos pagando nosotros esa deuda. Bueno, entonces hay que hacerse cargo de eso. Está bien, pero explíquele a la gente hoy, digamos, lo que estamos hablando ahora. Me parece que les quedó un poquito... No vine a explicar eso, estoy diciendo que cuando uno habla de la élite, está hablando de la política, de los grupos económicos, del sector financiero, de estos grupos de comunicación que también son grupos económicos. En eso estamos de acuerdo. Todos somos responsables porque todos somos parte de la sociedad. Hablo de la élite, no hablo del pueblo. Pero tenemos diferentes grados de responsabilidad. Eso es lo que decía. Más responsabilidad tenemos quienes somos gobierno. Solo eso decía. Tengo una pausa rápido. Cuando volvemos, él también lo va a querer ver. ¿Verdad? Consecuencia, Abatakis. Lo grabó Manu Jove ayer en A Dos Voces. ¿Qué responderá? Le preguntaron si es bueno o malo el plan que firmó Guzmán con el FMI. Después de la pausa. Ya voy. Decíamos que van a hablar todos. Y hoy fue el turno de Máximo Kirchner. Habló en Escobar, donde ayer tenía que estar el presidente, pero no fue, porque se juntó con Cristina y Sergio Massa. Esto decía, entre otras cosas, hoy Máximo Kirchner en Escobar. Escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera. Por ejemplo, a mí no me importa, me tiene sin cuidado.
Entró la compañera Cristina y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante. A ver cuando aprenden. A ver cuando aprenden que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón. Bueno, Drácula. Contra Cristina. Contra Alberto. Contra Alberto, Sí. perdón. ¿Se Contra ofendió? Alberto, no, más que con Guzmán, contra Alberto. ¿Navarro? ¿Cuál es la pregunta? ¿Está de acuerdo con lo que dijo Máximo? No sé a quién se refiere, pero te cuento una anécdota. ¿Viste que dije que ustedes me retaron porque llegué tarde? Sí. Vengo de una cena de la fundación que está luchando contra la diabetes infantil. Flavia Martínez, la presidenta. Se llevó a cabo la cena en un hotel que hace 22 años se lanzó La Corriente. La Corriente era un espacio político que presidían el peronismo Néstor Kirchner y Cristina. Yo estuve ese día. Fui fundador de La Corriente. Me hizo acordar, así que ¿te imaginás que en 22 años en el seno del peronismo y el kirchnerismo he visto pelea, discusión, adjetivos, reconciliaciones? Nunca sí. ¿Pero se abrazaron a Guzmán? ¿Se abrazaron a Guzmán? ¿Quién? Los albertistas, lo ponemos en el mundo O el albertista. propio Alberto Fernández, el propio presidente de la Nación. Pero Martín Guzmán fue nuestro ministro Pero de te estoy Economía, preguntando 2 por años. cómo lo dijo Máximo Kirchner. Si Está usted bien, cree yo- que yo usted comparte o no comparte analizo esa mirada. declaraciones de compañeros y las cosas que hablo con los compañeros son un poquito que tenemos miradas diferentes, me gusta hablarlo con ellos, no en un estudio de televisión. ¿No se ofende que le diga? Porque le está hablando a los que apoyaban al ministro de Economía dentro del gobierno, que es razonable, pero le está Pero hablando... primero, primero que no me ofendo, no tengo por qué ofenderme porque no me dijo nada ofensivo, además no me habló a mí, hizo una consideración general. Segundo, cuando asumió Néstor Kirchner, que yo lo voté convencido, creyendo que iba a ser el mejor presidente de la historia, Néstor fue más de lo que yo me imaginaba. Yo pensé que Néstor iba a administrar la crisis y Néstor intentó resolverla. Obviamente no pudimos, si no, no estaríamos en este lugar, porque juegan otros actores, ¿no? Lo global, los grupos económicos, lo que pasa con otros actores de la vida nacional. También acompañé a Cristina y lo hice. Siempre mi acompañamiento es crítico. Yo no soy obsecuente, no pido permiso para hablar. Cuando acá no se podía venir en algún momento de otros gobiernos, yo venía siempre. Acá, a La Nación, a Radio... No tengo problema porque creo que esa es la política. Acompañé la candidatura de Scioli Nos tenemos que ir. y acompaño a Alberto Fernández, porque creo que si le va bien a Alberto Fernández, le va bien al país. Es muy simple. Ojalá dentro de su coalición piensen lo mismo. Gracias, y Navarro. logren Gracias a sacarnos de ustedes. este lío. Gracias, Lacunza. Gracias por venir. Gracias, Navarro. Gracias, Santi. Nos vemos el jueves que viene. Termina Verdad Consecuencia. Se quedan con Bella y Bestia, que ya arranca. Gracias a ustedes. Hasta el jueves que viene. Que descansen. Que estén bien. Chau.